Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Agradeciendo a todos los que se conectan de forma en vivo y a los que luego disfrutan y comparten el contenido de este conversatorio en las diferentes plataformas del programa. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia. Bienvenidos sean todos y todas. Para los que se conectan por primera vez, este es un espacio en donde discutimos de temas de interés general enfocado en nuestros adultos, en nuestros cuidadores y cuidadoras, pero desde una perspectiva más amplia en donde queremos ese nuevo diseño de salud que es holístico, integral, en donde cada una de las formas que podemos tener beneficio la adquirimos para tener una mejor salud. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper complicado, un tema que nos afecta de una forma directa y que en los últimos tiempos ha ido cambiando de tono. Como dice muy bien nuestro colaborador, ya era tiempo de que eso ocurriera. Así que vamos a estar hablando del cambio climático. Se nos acaba el tiempo. Todos sabemos que la pandemia nos ha dado diferentes perspectivas. Al principio estábamos hasta contentos porque la cantidad de contaminación en algunas ciudades había disminuido. Estábamos contentos porque en algunos lugares el agua era más clara, se veía el fondo de los diferentes sitios, el aire se sentía mejor, al principio era todo maravilloso. Pero mientras eso estaba pasando, estaba comenzando a ocurrir unos cambios en donde la gente necesitaba utilizar mascarilla, pero se le olvidaba la forma de disponer de ella. Empezaron a utilizar guantes, pero olvidaron la forma de disponer de los guantes. Empezaron a dejar ir a los sitios, pero para no ir a los sitios se llevaban la comida en envases de plástico que utilizaban en una sola ocasión y terminaban en esos sitios que nosotros conocemos como vertederos. Y poquito a poquito ha ido evolucionando y ha ido aumentando ese monstruito que fue creándose por la pandemia de una forma bastante silente. Hoy día tenemos diferentes síntomas que nuestro planeta nos ha ido dando. Desde nuestros trabajos podamos poner ese granito de arena para poder colaborar con nuestro ambiente. Para los que no conocen a Omar, él es científico senior con un doctorado en biología marina, sobre 20 años de experiencia en aspectos de cumplimiento ambiental costero a nivel estatal y federal. Cuenta con una certificación de cambio climático y salud de la Universidad de Yale. Es entrenador máster de buceo, es capitán de embarcaciones, ha estado asociado con diferentes estudios de ciencias marinas en Puerto Rico, Centroamérica y Estados Unidos. Así que estamos súper de lujo por tenerte aquí, Omi. ¿Qué es esto del cambio climático? Y si nos puedes dar esa introducción, cambio climático, pandemia, que es una palabra tan famosa durante los últimos tiempos. Así que, ¿qué tenemos ahí? Mira, bueno, primero gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un privilegio estar aquí, ¿no? Me ha hecho la pregunta más importante, así comenzaste tirándome la recta a 100 mil. Hay dos conceptos muy importantes. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de que hay un calentamiento global y hay un cambio climático. Y de alguna manera se usa como conceptos intercambiables sin ningún problema, y la realidad es que el calentamiento global es una consecuencia del cambio climático, ¿no? Ese cambio que durante la historia del planeta ha ido ocurriendo de forma natural, donde bajo unas condiciones naturales tú tienes unos gases que están rodeando el planeta y funcionan como un filtro, vamos. Un filtro de la luz solar, donde entra la luz, vuelve y sale, pero desde que nosotros estamos, especialmente con las actividades asociadas a la industrialización, ¿no? Vamos, los últimos 50 años, más o menos, esos gases han cambiado la naturaleza y las proporciones de los que están. Y ahora, en lugar de servir nada más que como filtro, también sirven como una sábana. Imagínate una frisa. Uh-huh. Y entonces le llaman gases de invernadero, ¿no? Porque es como si tuviera lo que le dicen un greenhouse, donde ese calor no sale, se queda ahí.
¿Qué pasa? El calor que no sale, lo que está haciendo que le está dando fiebre, el planeta se enfermó, tiene fiebre y no hay manera de quitársela porque esa prisa no permite que el calor se vaya. Entonces, sí hay un calentamiento global, pero hay otras cosas también, ¿no? Lo importante es que el planeta sí tiene un clima que está cambiando. Y las condiciones, ¿verdad? El clima y el tiempo, usted no escucha, ¿no? El clima y el tiempo. El tiempo vamos a decir que es en este momento. ¿Cómo está el tiempo hoy? ¿Está lluvioso? ¿Está nublado? Pero en una ventana de tiempo larga, eso es el clima. Nosotros tenemos un clima tropical, ¿no? Por ejemplo, y otros sitios que tienen un clima templado. Así que lo que está ocurriendo es que ese clima, mira por dónde va el asunto, el clima que nos caracteriza como trópico está cambiando. Ok. Tomas en condición, esa es básicamente el estándar, es que está calentándose. Y de momento, lo importante es que sí tenemos, ya sabemos quién es el que está causando esto, ¿no? Son los gases invernadero. Y tenemos manera de reducirlo para que esa fiebre se vaya. O por lo menos, si va a seguir avanzando, que avance lentamente, porque lo que está ocurriendo es que está acelerado el asunto. Nosotros lo hemos acelerado. Muchas veces lo gráfico nos ayuda Claro. a entenderlo. Y aquí estamos compartiendo para todos los que están con nosotros aquí en el live, para los que luego se conectan por el podcast, lo voy a leer. En donde dice que el cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones. Me llama mucho la atención que hayan utilizado esa palabra, perturbaciones, provocadas en el clima por el aumento en la temperatura del planeta, que es exactamente lo que tú estás diciendo. Si a nosotros nos aumenta la temperatura, eso le tenemos un nombre y eso se llama fiebre. Es que tengo fiebre. Claro. Y regularmente, si nosotros tenemos fiebre, es porque hay algo que no está trabajando bien o hay algo que nos está acechando y el cuerpo lo utiliza como un mecanismo de defensa. Pues en el caso de nuestro planeta, como dice el OMI, esta es una gráfica que a mano izquierda se ve esa radiación, pero yo voy a dejar a Omi, que es el que sabe de esto, yo solamente lo puse para comprometerlo a él y que él no las explique. Básicamente, ¿no? Es ese principio, ¿no? Donde lo que tenemos que ver es en el tiempo. Nosotros tenemos una ventana de tiempo cortita. Si alguien vive 100 años, no dice, oye, que mucho vivió. La realidad es que no. En términos del planeta, eso es poquito. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo las condiciones naturales, ¿no? Y lo vemos ahí, lo que ocurre, ¿no? Ese es el mecanismo donde la radiación entra y entonces hay varias maneras, ¿no? O se refleja, se puede mover la luz, puede cambiar de velocidad, ¿no? Y de dirección. Cuando tenemos este montón de gases que no están hechos para ayudar a que esa luz o se refleje o se cambie, sino que se quede en forma de calor, ahí es el problema. Básicamente estamos, como dice la gráfica, estamos perturbando ese proceso natural de que la luz se comporte como se tenía que comportar y ahora lo que hace es que se queda en forma de calor. Okay. Hay una situación aquí, ¿no? Todo lo que estamos viendo en una gráfica como esa, donde tú ves que la luz sube, choca con la tierra, todo eso, cuando tú tienes más, por ejemplo, un color claro, ese reflejo funciona muy bien. Cuando tú tienes un color oscuro, como por ejemplo tener una camisa negra, ¿no? Y uno irse a la playa y sabes cómo se pone eso. Es oscura. Pues imagínate ahora donde tú tenías sitios que tenía hielo y ahora de momento se derritió y en lugar de tener ese color claro, ese blanco medio transparente que refleja, ahora tienes lo que queda debajo que es posiblemente tierra, piedra oscura. Mira por dónde va el asunto, tan fácil como eso, de que de momento donde antes se reflejaba y se iba esa luz, ahora se queda en forma de calor, porque ahora está oscuro. Es el cambio climático. El cambio climático es una de las mayores amenazas que nosotros hemos tenido en la historia de la humanidad.
reflejan la salud nuestra. Y de ahí, ¿no? Por eso estamos, una de las razones por las que estamos aquí en tu programa, que principalmente, ¿no? Sobre la salud. Y es algo que yo he estado hablando hace mucho tiempo con colegas, ¿no? Yo todavía no entiendo bien por qué el cambio climático no se ve como una de las principales pandemias de nuestra humanidad. Pero sí es un problema de salud, es un problema de salud ambiental que se refleja en un problema de salud humana. Mm-hmm. Más adelante, ¿no? Las consecuencias en salud del ser humano. Así es, y así que esto es para todos los que se están conectando ahora. Estamos en el programa Signos Vitales. Quien le está hablando es el doctor Edwin Omar Rodríguez Claves, biólogo marino, y nos va a estar conversando sobre este cambio climático, si todavía tenemos tiempo, si ya es tarde, qué podemos hacer para trabajar esto. Y eso que este es el inicio, el entremesa antes del plato fuerte. Y es lo que hemos hablado, es la intención antes en uno de los programas anteriores del año pasado, Omi estuvo con nosotros discutiendo lo de la salud de los océanos y los seres humanos, que los invito a que se muevan a la página de YouTube. Allí está ese conversatorio que estuvo súper. Vayan, evalúenlo y luego continúen con porque de seguro que van a tener la continuidad que está súper, súper brutal. Así que entrando a lo que vinimos, hoy, ¿qué tenemos esto del cambio climático y la salud humana? Es complejo, ¿no? El asunto, lo principal sobre el cambio climático y la salud humana es que nos afecta a todos, pero no nos afecta a todos por igual. Hay muchas características de las comunidades, de la sociedad, que como consecuencia hace que diferentes individuos sientan el cambio climático de diferente manera. Básicamente, y la intención no es tener ese montón de información y entonces explicar cada punto, porque la realidad es que es complejo y se puede salir de la intención de esta conversación. Pero sí lo que es importante es ver que la complejidad del cambio climático existe por la complejidad de nosotros como sociedad. Un lugar, por ejemplo, que tiene, y podemos ver como un lugar como Estados Unidos o México, que ambos han hecho muchos estudios de cambio climático y tienen mucha evidencia. Y esa evidencia es cuestionable, ¿no? Ha sido cuestionada muchas veces si existe tal cosa como cambio climático, ¿no? Han habido estas administraciones de gobierno de diferentes países que han estado reacios a reconocerlo. Pero la tendencia global ha sido, la tendencia global en el aumento en temperatura ha sido la mayor evidencia. Aquí en Puerto Rico, ¿quién puede decir que no ha sentido el golpe de calor durante este verano? Y uno dice, bueno, esto siempre ha sido así. Si ustedes recuerdan hace 15, 20 años, por ejemplo, cuando venía la época de huracanes, no duraba tanto. Eso es directamente consecuencia del aumento en temperatura. Lo que ocurre es que volvemos con la ventana de tiempo, que a mí me gusta hacer referencia a ella, la ventana de tiempo de que si estamos, tenemos 100 años de vida y vemos unos cambios sutiles, pero lo que ocurre es que la naturaleza varía y puede ser caprichosa. Y si eso lo vemos con evidencia en 500, 1000, 2000 años, entonces sí que estamos viendo cómo capas polares se han derretido, el aumento del nivel del mar, que ocurre básicamente por dos maneras, ¿no? Y siempre le dicen que se están derritiendo los polos. Y sí, eso es una, pero también una expansión de las moléculas del agua. Entonces, encima de que ahora tenemos mayor frecuencia y fuerza de tormentas y huracanes, ahora tienen más agua para actuar y temperaturas más altas para alimentarse. Así que lo que nosotros debemos esperar es que eso siga ocurriendo. Hay dos factores muy importantes que nos afectan a nosotros los trópicos
eh, que son consecuencias de la misma cosa, ¿no? Que llueva mucho, que llueva poco. Uno de los recursos limitados, que parece que no, pero son, que o es en una isla como Puerto Rico, es el agua. Si nosotros no tenemos agua, como yo vivo en el sur, donde tenemos fuegos forestales de cada rato porque no llueve, la consecuencia de temperaturas más altas y poca y menos lluvia debería ser fuegos forestales. ¿Y qué traen los fuegos forestales? Un montón de humo. Encima del polvo de Sahara ahora tenemos este montón de humo. Y la consecuencia directa para la salud humana, problemas serios, problemas respiratorios. Aquí aumenta personas con asma, personas con catarros fuertes. Tú conoces a mi compadre Oscar Rodríguez, que le envío un saludo, es médico acá en Salinas. Y cuando viene la época de los fuegos, porque no está lloviendo, pues Oscar inmediatamente me lo comenta. Ahí tengo muchos pacientes con grandes dificultades respiratorias, pero es consecuencia de que no está lloviendo y ahora tenemos más fuego. Entonces, ¿qué pasa cuando llueve mucho? Porque ahora vamos al otro extremo. Cuando llueve mucho, tenemos una situación de inundaciones. Y claro, evidentemente una inundación, el peligro que tiene de que se te inunde y tú pierdas los materiales, qué sé yo, pero también se puede ahogar, es que se queda agua mezclada muchas veces pueden ser de plantas de tratamiento, de descargas ilegales, de pozomuros, por ejemplo. Entonces el agua que tú tienes que está inundando no es un agua limpia. Como consecuencia puede traerte enfermedades de hepatitis, los mosquitos empiezan a proliferar por todos lados, de momento tienes dengue. Eso ocurre y puede ocurrir en un sitio muy, muy particular, pero se puede generalizar. Nosotros tenemos un gran ejemplo con María. Cuando María pasó, llovió tanto, mucha agua estancada y empezaron los problemas con dengue, leptospirosis, había de todo de momento, ¿no? Chikungunya. Eso son consecuencias que no parecen directamente relacionadas al cambio climático, pero totalmente son. Así que en los trópicos, y el punto aquí importante para nosotros que tenemos un clima tan estable, porque los trópicos son lugares de una estabilidad climática envidiable, ¿no? Nosotros todo el año básicamente es verano, pero de momento estamos teniendo épocas mucho más alargadas de sequía o de lluvia. Y eso no se queda aquí. Si el cambio ocurre aquí en los trópicos, por ejemplo, hay algo famosísimo que le dicen el Niño. Han escuchado del Niño, me imagino, ¿no? Donde estos inicios que vienen, ¿verdad? Por aquí, por el Caribe pasan por Panamá y tienen influencia en el Océano Pacífico. Cuando esos vientos alisios dejan de moverse como se movían por cambios de temperatura, tiene unas consecuencias en la temperatura del mar que aumenta o disminuye la tasa de evaporación. Entonces llueve donde no llovía, donde llovía mucho deja de llover y las características de ese sitio cambian. Y si, por ejemplo, es un área del oeste de Estados Unidos y tenía una industria grandísima de, no sé, agricultura, por ejemplo, cambió todo. Y ahora tenemos un problema de alimentación. Y ese tipo de problemas, quien posiblemente los sufra más, sean sectores de la sociedad que no tienen el poder adquisitivo para moverse, para buscar alimento en otro sitio. Así que las comunidades que están económicamente desfavorecidas o comprometidas casi siempre son las más afectadas con estos cambios.
Así es Y como tú dices, y se nota, por ejemplo, cuando estás hablando del tema esto de lo de los cambios de temperatura en Puerto Rico hace poquito que se está reportando áreas de playas con aumentos de temperatura más del increíble. usual. Entonces, como que nos quedamos ahí, Mira, ¿qué rayo? no tan solo, oye, hay una estación en La Palguera, no sé si tú recuerdas, hace unas semanas que registró 90 grados. Yo quiero que los números a veces son números así y no me dicen mucho, pero, ¿verdad? Nosotros como científicos nos dicen un montón de cosas que a veces nos asustan un poquito, o un poquito o mucho, como decía Sofía, mi hija, cuando estaba bebecita. Mira lo que significa 90 grados. El agua, ¿verdad? El agua se evapora a temperatura ambiente, ¿no? Pero hierve a 100 grados Fahrenheit, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Así que nosotros estamos hablando de que el agua de mar de momento está en la superficie a 90 grados. A 90. Si lo ponemos en esa perspectiva, casi quiere hervir esa agua. Ujú. Hay sitios donde tú básicamente estás encontrando moluscos como los que le dicen bivalvos, que pueden ser ostiones, que casi están cocinados en su entorno natural, se están casi cocinando. Eso, si no le da miedo a uno, y uno puede decir hasta de broma, bueno, ya me los están preparando. Sí, lo que pasa es que no se supone que eso ocurra para nada, ni siquiera que se acerque a algo así. Ujú. Eh, Eso es para ponerlo en perspectiva y yo creo que se convierta en una prioridad en cualquier país. Y nosotros como isla, cambiar cuáles son las prioridades que tenemos en noticias, en la radio, la televisión, y permitirle a las cosas importantes como esa que tomen entonces aquí la voz cantante, porque este asunto, los sistemas naturales, los cambios climáticos y algo como una pandemia como estamos viviendo, que es algo parte de la naturaleza, le importa muy poco las divisiones políticas, ni geográfica, no le importa si eso está en este pueblo, está en el otro, está en Puerto Rico, está en la República Dominicana, eso no, son consecuencias de características naturales Mm. y menos le va a importar qué administración está en qué año en Estados Unidos o aquí o donde sea. Están ocurriendo y nos afectan a todos. Y si nosotros queremos ser justos, le tenemos que entrar rápido porque la realidad es que no a toda la población le va a afectar igual. La población que depende de esos organismos porque los pescan y los venden y de momento no los tienen porque se están muriendo porque el agua está casi que hierve. Es Ujú. primero a verse afectados primero que los que no están en esa situación. Y volvemos. En Estados Unidos hay una de las gráficas, ¿verdad? Si la logras poner por ahí, donde mira, la primera mirándolo de frente, ¿no? A la izquierda, la parte superior, es la anterior, la que tenía, donde ellos establecen etnicidad, o sea, lo ponen como comunidades de color, Ujú. porque eso viene de la mano de ese mismo poder adquisitivo, ¿no? En una sociedad tan segregada como tienen en Estados Unidos. De momento tú tienes esa comunidad que está marginada de muchas maneras y un cambio climático con industrialización, etcétera, se van a ver afectados de una manera tan y tan diferente y tan impactante que es necesario que ellos lo tengan ahí. Y Ujú. esto básicamente lo que estás viendo son los sectores que son como los adultos mayores, las personas que tienen bajo poder adquisitivo, los niños son los sectores que son más afectados, ¿no? Que los demás. Hasta ahí llega el análisis, ¿no? La vulnerabilidad de esos sectores es tanto que es necesario que los resalten y digan, mira, estas comunidades de color,
los adultos mayores, los que tienen menor poder adquisitivo, y los niños son los más afectados. Oye, que puede ser la misma, que de momento el mismo sector, que sea comunidad de color y sea una persona mayor que tiene bajo poder adquisitivo y en el mismo foco familiar haya niños, todos en la misma casa, viéndose afectados por consecuencias de cambio climático. Imagínate un lugar de Estados Unidos donde nunca había aumentado la temperatura a 95 grados y de momento se encuentran con este asunto. Oye, que también se invierte porque tiene un efecto donde puede invertir y ahora tener sitios muy fríos que antes no ocurría. Sí, se nota y va de la mano con con todo esto que ha presentado la pandemia, como estamos diciendo al principio. Se nota en la distribución de vacunas, países que tienen poder Oh, claro, adquisitivo, claro, tienen claro. cantidades de vacunas, países que no tienen esa capacidad, la cantidad de vacunas está restringida. Han utilizado algunas estrategias, por ejemplo, en lugar de ser dos dosis administradas, pues empezaron a utilizar una sola dosis para tener más gente. Entonces, se ha visto este patrón repetitivo y entonces eso lo traducimos a nuestro comportamiento contra el clima o contra nuestro planeta, porque yo creo que tú dijiste ahorita algo que es vital, y es que nosotros pensamos que nuestro planeta tiene recursos infinitos, pero me parece que es el tiempo de reforzarlo que son finitos y más en nuestra Claro. realidad como Es que isla. ser realista, seguro, seguro. Entonces, eso se va traduciendo a nuestros estilos de vida, a nuestra salud, entre otras cosas. Así que yo entiendo que para todos los que están conectados, que veo que tenemos gente de Argentina, personas de México, de diferentes partes de Centroamérica, de España, Estados Unidos, conectados. Esto es cuestión de nosotros ampliar un poquito esa mirada, quitarnos las gringolas como le ponían a los caballos y poder mirar un poquito más amplio y no pensar como que, no, eso pasó, eso está pasando en España porque el volcán está por allá encendido, pero eso no me va a pasar a mí acá. Y no, lo sabemos que cada una de las cosas nos van a afectar, así que esa es la Sí. intención. Hay algo importante, ¿no? Y ahorita mencionamos un poquito y volvemos con la ventana de tiempo, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo ahora, este cambio climático ahora, es consecuencia de esta acumulación de gases en el pasado. Nosotros lo hemos ido acelerando. No hay una garantía. A veces hablan de que esto iba a ocurrir, bueno, eventualmente, porque han habido unos cambios históricos en la Tierra, pero lo que sí está muy bien establecido es la velocidad con la que está ocurriendo. Ajá. Y ponemos en perspectiva, y nosotros estamos produciendo tantos gases ahora, y si la consecuencia de los gases de invernadero pasado la tenemos ahora, imagínate lo que estamos provocando para el futuro si a la tasa que estamos produciendo estos gases sin cambiar nuestra manera de hacerlo, lo que le vamos a heredar a las generaciones futuras es un problema serio, pero serio de, de que una, se ha proyectado, ¿no? Con modelos matemáticos que básicamente para poder detener un poco el asunto, habría que detener ahora mismo la producción de todos los gases. Ahora mismo, todo se acabó esto. Y eso, ¿verdad? Eso es virtualmente imposible, pero sí se puede, como ya existen, ¿no? Muchas alternativas más ecológicas, como le hablan, ¿no? De utilizar el viento, la fuerza de los océanos, la luz del sol, como con esa tecnología para poder establecer alternativas, porque la quema de lo que le llaman ¿no? Hidrocarburos, bueno, los gases, que es básicamente fósiles, ¿no? Eso, si se ha continuado, está respondiendo a grandes intereses económicos. No hay, Ujú. porque la necesidad de hacerlo en términos de tecnología cada vez es menor. Ujú. Entonces, ¿por qué insistir en hacerlo si sabes que es nocivo?
Si sabes que hay otras alternativas que son viables, pues la única respuesta es que los intereses económicos son tantos que la máquina es muy grande, ¿no? Y Ajá. poquito a poco se ha ido. Pero yo creo que ya los paños tibios con esas cosas deben terminar, porque las consecuencias en la salud, antes decían, no, porque se está, y el bosquecito se chavó, y el otro sitio, los corales están muriendo, pero hay más corales, ¿no? Por todos lados. Ya estamos pasando ese punto donde si el bosquecito ya se chavó, si los coralitos ya se murieron, y ahora lo estás viendo con la consecuencia, el resultado es que la salud del ser humano se está viendo afectada seriamente y ahí es que nosotros ponemos un freno como, llegó esto, esta ola llegó a mí. Ujú, ujú. Así como Eh, tú dices, es importante. Este tema, como te digo, se ha diversificado y cada vez la intensidad cambia y es un tema súper pasional que es importante que se tome desde esa perspectiva de esa salud, de esa claro, conciencia individual, desde el punto individual. Y de ahí, si cada uno de nosotros de manera individual hacemos nuestro esfuerzo, ponemos nuestro granito de arena, vamos a ir afectando colectivamente, porque como estaban diciendo, claro. cuando tú estás en un sitio y ves que de momento alguien en la casa puso una placa solar, probablemente va a haber otro vecino que Sí. después de un tiempito va a poner la placa solar. Entonces, también aprendemos por este comportamiento de lo que hacen. Entonces, es cuestión de que esa parte individual ayudarnos para poderla mejorar. Y tú tienes una gráfica aquí que se me hace súper interesante en donde estás poniendo esto de cambio climático, los riesgos, los impactos de la salud. Claro, eso fue un trabajo bien bonito que hicieron en México. Y la siguiente, ahorita la vemos, es para que vea básicamente cómo es que se ataca eh, este asunto del cambio climático, que puede ser este monstruo gigantesco, ¿no? Godzilla, y cómo yo le meto mano a este asunto. Lo tienes que ir dividiendo en pedazos, porque hay buenas noticias dentro de todo esto, ¿verdad? No todo es fatalidad en este asunto. Y la realidad es que el conocimiento científico al respecto ha aumentado a pasos agigantados. Nosotros sí conocemos muchos aspectos de lo que es el cambio climático. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, donde puede haber un error de parte nuestra como científicos, es de que de uno es querer establecer, porque nosotros vimos en la época de los especialistas, y el especialista de aquello y el especialista del otro, pues esta persona es especialista en cambio climático y tiene todas las respuestas. Eso no es así. Esto Ujú, tiene eh, un interdisciplinario, multidisciplinario. Aquí lo que estamos viendo, si tú ves en la primera columna, tenemos las condiciones ambientales, pero fíjate que va de la mano. Esas son las condiciones, las características ambientales del lugar, pero va de la mano de la infraestructura social. Y eso no lo hace un biólogo. Ahí tienes que tener un especialista, ¿no? Un sociólogo, un antropólogo, ¿no? Que pueda eh, tener esa interacción, entonces poder ayudarte a traducir qué es lo que está ocurriendo. Y de la misma manera, esto es de las grandes críticas que yo le tengo a todo este asunto, ¿no? Esta maraña de datos, igual que con la pandemia y el COVID, ¿no? El comunicador, los profesionales que comunican esta información. El método científico no es algo simple. A mí no me gusta usar la palabra complicado, es complejo y por eso no se estudia mucho tiempo, ¿no? Y tratar de comprenderlo así, de mirarlo en Google un rato y a ver qué dice el otro, eso puede ser un gran error. Así que nosotros necesitamos personas que lo comuniquen bien, el mensaje. Esto va por aquí. Yo no quiero convencerte de que el cambio climático es así, va a venir la ola de calor y te va a dar y tú necesitas hacer esto y esto. Eh, no, hay maneras que son más diplomáticas. Con sentarse y conversar un rato, ¿no? Y mira, esto va por aquí, esta es la evidencia que existe, y no tratar de obligar a algo. Yo estoy convencido
por tantos años de ver evidencia, ¿no? De que el cambio climático, y yo buceando los mismos sitios por 30 años ya, yo he visto el cambio severo, ¿no? Y respuesta de la temperatura. Así que para mí, desde mi punto de vista, está fácil porque lo estoy viendo. Pero todo el mundo tiene, la vida le ha dado esa oportunidad, ¿no? De verlo así. Así que mi responsabilidad es tratar de la mejor manera posible, pues llevar el mensaje, que es una de las virtudes de las muchas que tiene tu programa, de que cumple esa función tan importante de llevar de una manera más, quizás simplificada, puede ser la palabra, ¿no? Que no quiere decir que menos información o de menos calidad, es que simplemente está explicado de una manera que uno pueda manejarlo más fácil, porque la realidad que de las cosas que hacen falta son, ¿verdad?, los comunicadores y uno hace un poquito de ese rol también. Digamos, estando pendiente, que tomamos la información de esas fuentes que sean las fuentes más correctas o que sean, que la información sea más honesta, porque no necesariamente en el área científica es información que es agradable o que esté disfrazada de alguna forma para quererle bajar la intensidad. Ya estamos en el punto en donde estas son las situaciones que están pasando y estas son las recomendaciones que se están dando, y por eso es que esta gráfica se me hace tan vital que tú la hayas presentado. Sí, es que tiene tantas ramificaciones, ¿no? Por dónde es que va. Sin embargo, el comienzo es el cambio climático, la premisa es esa, y el final es el impacto en la salud, Sí, pasando por toda esta maraña, ¿no? de características de la población. Y esto es desde el punto de vista como es en el análisis en Estados Unidos. Y si tú ves, después que tiran todas las flechas, empieza con el cambio climático y acaba con la salud, porque finalmente todo el mundo ha llegado a la misma conclusión en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que el cambio climático está ocurriendo, ocurre y es muy particular en áreas geográficas, en sectores de la población, pero al final, lo que está pasando es que tiene unas consecuencias de salud en, en el planeta, por supuesto, y nosotros somos parte del planeta, pero lo analizamos desde nuestro punto de vista, cómo nos afecta. Así que cuando llegamos ahí, cuando se dieron cuenta de que es que esta discusión del cambio climático no debe estar divorciada de la discusión del cambio de la salud del ser humano como esa consecuencia del cambio climático. Y dijeron, pues, claro, aquí es que es, ¿no? Este es el mensaje. Es que la consecuencia de que ahora tenga más mosquitos, no es que están por ahí molestando, es que ahora pueden haber más casos de enfermedades tropicales donde no habían. Por ajá. ejemplo, tú tienes ahora ese problema, ¿no? Donde están llegando mosquitos que antes no vivían porque las temperaturas no le permitían, pero esa barrera ahora no existe se amplió. Entonces ahora le está dando dengue a gente, una enfermedad endémica tropical, de momento en zonas templadas. Ahí es que estamos viendo cómo se establece directamente la relación de ese cambio climático con los efectos de nuestra salud. Aún, pero que quede claro que no a todos nos afecta igual, ¿no? En comunidades desventajadas definitivamente van a sentirlo de manera más inmediata y probablemente más drástica. Tenemos ese cambio climático que va ocurriendo en diferentes sitios. Aquí tú nos estás compartiendo estos cambios de clima de Estados Unidos, pero lo hemos visto en diferentes partes del planeta que se han ido elevando. Sí, claro, y se va a ir repitiendo y se van a ir pareciendo. Eh, porque los efectos, aquí es que se empieza a ver cómo todo está atado, ¿no? El asunto desde un punto de vista social, ecológico, y cuando se sigan repitiendo esas características, es muy posible que entonces las consecuencias, cómo se va a ver en términos de salud, pues también se va a aparecer.
el asunto muy preocupante, por ejemplo, desde un punto de vista ecológico, hacia la salud humana, es como de momento cambia un ecosistema y como consecuencia del lugar donde vivían este sinnúmero de especies, comienzas a tener organismos que sirven como lo que le llaman vectores, ¿no? Son los que transportan, vamos a decir, algún tipo de patógeno, de enfermedad. Y si tú desplazas un organismo de un mamífero, vamos a pensar en algo así como un venadito, y de momento no tiene dónde vivir, se sigue teniendo que migrar hacia áreas más pobladas por personas, traía una pulguita que trae consigo un virus, que de momento los casos que se daban eran esporádicos de un virus o una bacteria cargada por la pulguita, y de momento tú tienes estos venaditos teniendo más interacción con la gente porque ahora no tienen dónde vivir, se tienen que acercar a comunidades, a lugares más poblados con personas, y de momento empiezan a tener casos de esas enfermedades que vienen como parte de ese virus, esa bacteria que estaba en la pulguita, que estaba en el venadito, que antes no llegaba ahí. Y eso no me lo estoy inventando. Esos son casos muy reales que se están dando más y más frecuentes. ¿Y cómo uno explica el asunto cuando vienes a darte cuenta? Un estudiante de doctorado de una universidad en un programa de ecología por allá hizo un estudio y se dio cuenta de que los venados ahora se están moviendo porque las temperaturas de donde vivían o el acceso al agua está más limitado. Y alguien en algún programa de otra universidad de otro estado se dio cuenta de que, eh, oye, los casos de esta enfermedad que antes no teníamos, desde un punto de vista epidemiológico, ha cambiado un montón, y ves como dos cosas que parecía que no tenían nada que ver, de momento se unen, porque simplemente es que nosotros lo podemos haber estado estableciendo de esa manera hace mucho tiempo, de que el especialista de aquello con el especialista del otro no tiene nada que ver. Y no, la consecuencia de los cambios climáticos y las respuestas de los seres vivos no le interesan esas divisiones políticas para nada. Ocurren porque la naturaleza es como es, no como uno quiere que sea, ¿no? Así mismo, y entonces se van traduciendo en diferentes alteraciones y por ejemplo aquí compartimos esta gráfica en donde algunos efectos socioeconómicos que está presentando o que están provocando este cambio climático, que probablemente los vemos y los vemos, pero llega el punto que hasta nosotros mismos los normalizamos o nos hacemos ya como que ya ni nos afecta verlos. Por Sí, ahí, sí, exacto, exacto. Esa parte, ¿verdad? Es triste. Y en el contexto que está puesto en esta gráfica, es ese sector de la comunidad donde el comportamiento que tienen, no porque quieren, sino, no necesariamente porque quieren, sino porque tienen que hacerlo, los tienen una desventaja brutal, porque ajá, simplemente tienen acceso a servicios médicos ujú, eh, tienen un montón de condiciones preexistentes que a lo mejor ni sabían por eso mismo, porque no tenían acceso a un sistema de salud. Eh, la parte de salubridad está por el piso. El acceso a agua. Mira, hay unos casos súper interesantes, increíbles, en África. Para que veas cómo depende de donde tú estés, las cosas cambian bastante. Donde en África hay unas comunidades donde culturalmente, ¿no? Cocinan dentro de un tipo de choza, y cocinan con leña y cocinan dentro de esa choza con el humentín que genera ese tipo de manera de cocinar. Pues como parte de una de las medidas de lo que le llaman resiliencia, ¿no? De esa capacidad de cambiar con los tiempos, básicamente, ha sido una campaña de enseñarle a unas personas que llevan culturalmente, ¿verdad? Toda la vida pasando ese conocimiento de que tú cocinas de esa manera, pero entonces decirle, mira, es que ahora cocinar de esa manera tiene estas consecuencias de salud,
problemas respiratorios, etcétera. Entonces, lo que estás haciendo, además, estás quemando, no estás aportando bueno porque el Humentín se convierte en parte de este problema de los gases. Así que vas cogiendo, como dicen, matando dos pájaros de un tiro. Estás ayudando a reducir ese problema de emisiones de ese tipo de gases y a la vez estás ayudando con un problema de salud que tenían generacional esas personas, pues claro, porque llevan toda la vida cocinando dentro de la choza con el Humentín. Entonces, para que vean, ¿no? Esto es algo que quizás para ti y para mí, ¿verdad? Vamos, inconcebible. Pero bueno, cuando tú tienes que vivir así, porque no hay otra manera, porque a lo mejor hasta cocinar afuera es un peligro, Ajá. por- entonces, depende de donde tú estés y por eso volvemos, ¿no? Y he sido repetitivo, ¿no? Quizás más que enfático, repetitivo en que depende de donde tú estés, así el cambio climático y depende a qué parte de la estructura social tú perteneces, depende de cómo te va a afectar ese cambio climático. Y si tu poder adquisitivo es menor y si tú no tienes buen acceso a sistemas de salud, y si puede ser, y si tienes la edad que tengas, y hasta la etnicidad a la que tú pertenezcas, todo eso te puede poner en una de las estructuras sociales más desventajadas a que el cambio climático te afecte de manera quizás ¿no? fatal. Sí, sí, sí. Por eso es que Eh, en esa gráfica es como tú dices, vamos a depender, la consecuencia de cada uno de nosotros lo vamos a vivir según nuestra realidad. Hay sí, personas como por ejemplo que dice arriba, costos de adaptación de zonas costeras a la subida del nivel del agua. Pues esas personas que viven cerca de estas costas van a necesitar tomar acciones para corregir o adaptarse a ese nuevo cambio. nosotros en Pérdida, Puerto Rico tenemos esa situación. ajá, pérdida Este, de la capacidad del trabajo debido al calor. ¿Cuánta gente tú ves claro, que dice, muchacho, ya yo no salgo a trabajar porque este calor está violento? Más conflictos bélicos para acceder a recursos limitados, agua. empeoramiento del acceso al agua potable en determinada área, desplazamiento de poblaciones enteras, descenso de la productividad de las cosechas, subida de precios en alimentos básicos y de consumo habitual, aumento de la pobreza provocada por fenómenos meteorológicos extremos, propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura, entre otras, lo que tú has dicho, exactamente lo que tú has dicho. Lo que pasa es que la forma en que cada uno de nosotros la vamos a vivir va a depender de nuestra realidad. Aquellos que estén cerquita de la costa van a tener que tomar medidas y como ahorita tú también estabas comentando antes de ir al aire, siempre va a ser más fácil evitar que tratar de corregir, porque tengo una estructura ya creada en donde antes no había inundación y ahora hay inundaciones, pues esa estructura yo tengo que modificarla para poder soportar esta nueva realidad. Entonces, todo este juego se convierte en algo bien, bien complicado que nos llevan, incluso hasta lo que tú nos tienes aquí, que nos estás hablando de estas nuevas medidas también, de las palabras claves que tenemos para seguir trabajando esta nueva realidad. Sí, sí. Hay algo importante, ¿no? Y mantenerlo en perspectiva de que hay casi, no uno puede decir que hay una receta mágica para resolver este asunto, pero hay un comienzo muy importante. Es la reducción de las emisiones de gases que tienen el efecto de invernadero. Con eso empezamos a bajarle la fiebre al planeta, que es Ajá. el problema, ¿no? Aquí el principal problema es la fiebre que tiene. El aumento en esas temperaturas que es el principal motor a que todo lo demás se modifique. Así que con que empecemos, pero con voluntad. No, políticamente tiene que haber voluntad de hacerlo. Y políticamente es a nivel mundial, porque el problema no es de Puerto Rico, no es solamente de Puerto Rico, es de todo el planeta. Ujú. Y sí, mira, sí existen, hay muchos
países que tienen planes para planes de acción para actuar sobre asuntos de cambio climático, donde yo puedo criticar si me tomo esa libertad, ¿no? De criticar ese tipo de iniciativa, es que ciertamente se hacen unos planes extensos con unos análisis increíbles, pero la ejecución, porque el papel aguanta todo, ¿eh? Entonces, la ejecución de esos planes a veces puede ser tan ambiciosa que realmente yo puedo actuar sobre todo eso, porque ¿cuál es el factor limitante? El factor limitante de la ciencia, de cualquier ciencia, básicamente y tristemente, es el dinero. Si no hay dinero, el avance en investigaciones, en tecnología, etcétera, se dilata. Cuando hay dinero, porque hay algunos intereses, pues entonces la ciencia avanza más rápido. Entonces, si yo como país no tengo como prioridad que el ambiente es lo principal, y no debe ser, es que es, no importa lo que uno piense, lo que uno quiera pensar, lo más importante de cualquier país son los recursos naturales, porque es lo que te da vida finalmente. Si yo no lo tengo como prioridad y no voy a hacer una inversión, que debería ser mi principal inversión, pues vamos a ir lentamente tratando de resolver en ese gran plan que se escriben, extensísimo. Ok, pues mira, ¿cuáles son? Yo necesito ahora mismo en ese gran plan meterle duro a la parte de salud, y le podemos meter duro a la parte de salud, ¿no? Y vamos a ver, ok, pero si no evitamos los fuegos forestales porque está aumentando la temperatura, vas a seguir gastando un montón de dinero en tratar de mitigar, ¿no? Con medicamentos y técnicas, etcétera. Pero los fuegos, si los permites que sigan, pues vamos, que esté el cuento de nunca acabar. Entonces, la prioridad tiene que ir de la mano, no dejar, ¿verdad? No, porque no puedes dejar a un lado la parte de la salud, pero la parte ambiental debe ser la prioridad. Vamos a comenzar con que reconocer que tenemos este problema. Y para Puerto Rico hay muchas iniciativas, por ejemplo, a nivel costero, ¿no? Para trabajar con todo este problema de erosión, que lo vemos ya en todos lados. Pero desde un punto de vista de ingeniería sí se trabaja, pero eso es a corto plazo, porque la realidad es que el problema es a largo plazo. Así que hay que buscar también alternativas de ayudar a los ecosistemas naturales a que se restablezcan para entonces detener ese asunto de la erosión, y de la mano con la parte de ingeniería, ¿no? Va por ahí el asunto. Porque finalmente, oye, si no hacemos nada y seguimos con que pensando, María ya pasó y de aquí a cuándo es que vuelve un huracán de ese tipo con una marejada ciclónica así de fuerte, oye, pues se están haciendo más frecuentes. ¿Verdad? No es ser pesimista, es ser realista, que la tendencia es esa. Así que hay que estar preparado. Y las maneras existen, no es que en el análisis se haya obviado y cómo yo resuelvo esto, pues mira, vamos a empezar por aquí. Pues si lo primero lo sabemos, es que tenemos que reducir los gases de invernadero, la producción de esos gases. Y vamos a darle el empujoncito al planeta también, porque vamos, es que tenemos que ayudarnos, ¿no? Sí, incluso hay unos movimientos de Elon Musk, que sabemos que el creador de mucha de esta tecnología nueva, una de sus intenciones es la producción de carros eléctricos a bajo costo para que la mayor parte de la población tenga acceso a ellos y puedan minimizar de esta forma la generación de gases y que continúen con este efecto de invernadero. Así que nada, desde aquí, desde Signos Vitales, agradecido por todos los que se conectan. La intención es seguir teniendo estos diálogos que dentro de esta nueva forma holística de manejo de salud, no podemos perder de perspectiva que
¿cómo vamos a tener una salud si el planeta donde vivimos está enfermo? No puede haber una relación armónica entre eso. Tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena desde nuestras casas, desde nuestras comunidades, desde nuestros países. Tratar de identificar esos acuerdos, esos programas, esos proyectos de agencias que son organizaciones sin fines de lucro, que regularmente son las que empiezan a trabajar en estas campañas de recogido de basura, de escombros, en las diferentes playas, en las diferentes áreas. Los gobiernos, tratar de reforzar, empezar a mirar esas plataformas que cuando llegan los tiempos de política y de elecciones son bien creativos, y como dice Omi, Claro. en el papel y en la plataforma es una cosa maravillosamente hermosa escrita, pero luego se desaparecen y no vemos nada. Y es incluso ahí en uno de los países de Centroamérica sabemos que existen diferentes acuerdos, tanto en nuestras Américas y del Caribe existen unos acuerdos para tratar de alcanzar un mejor ecosistema, ¿verdad? De forma generalizada, y tenemos países que luego que iniciaron estos programas se han querido o no han querido continuar porque el gobierno, entre otras cosas, ellos dicen que están cumpliendo con todo, pues por lo tanto, ¿para qué me tengo que meter ahí? Cuando sabemos que no es así, porque si estuviera cumpliendo con todo fuera maravilloso. Así que nada, Omi, dentro de estas conclusiones, por lo menos que tenemos, conclusiones que son en 3 puntitos, porque esto es un continuo cambio día a día que tenemos que seguir trabajándolo, pero de estas conclusiones que tú tienes para compartirlas con nosotros y ese pensamiento final que le podemos dejar. Mira, como ese pensamiento final debe ir en la línea de que el cambio climático representa un reto emergente, ¿no? Esto es un reto emergente para la salud pública en el mundo. Y la manera en que requiere ser abordada en toda esa complejidad que tiene es atendiéndolo desde un punto de vista multidisciplinario, donde compartamos, aprovechar esta misma globalización, ¿no? en la información y establecer una comunicación estrecha entre todas las ramas del saber. Aquí no hay protagonismo. Yo creo que todos somos los protagonistas. Y es fácil señalar y decir, esto es culpa de la industria, esto es culpa de los que trabajan en petróleo, esto es culpa y culpa. Pero es que todos somos responsables porque todos vivimos aquí y a todos nos va a afectar. Y yo pienso, y por eso continúo trabajando en lo que trabajo, que si hay maneras de resolverlo y sin ser pesimista, ¿no? Todos ponemos el granito de arena, pero tenemos que tener esa conciencia y exigir que nos eduquen, que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer por educarnos, porque el conocimiento se desarrolla y está estableciéndose de manera gigantada todos los días. Así que sí existe manera y sí existe esperanza, si no, no estuviéramos, ¿verdad?, haciendo todo lo que hacemos. Exactamente. Así que yo creo que es importante cada uno de nosotros desde nuestros lugares comenzar o continuar sembrando esa semillita de lo de la esperanza. Es por eso que desde aquí, desde el programa, desde Signos Vitales, ayuda como con Omi, que todos los días hace su labor dentro de esta guerra continua, por decirlo de alguna forma, tratando de educar de una manera sencilla, pero como dice Omi, dentro de lo sencillo no significa que se minimice, sino lo que se busca es la forma de que podamos llevar el mensaje, porque todo el mundo sabe que hacer ejercicio ayuda, todo el mundo sabe que hacer dieta adecuada es importante, todo el mundo sabe cuáles son las medidas que debemos tomar para tener una mejor calidad de vida, pero cuando las implementamos es cuando ya tenemos la enfermedad. Antes pensamos que no era necesaria. Entonces, pues, desde aquí lo que queremos es eso, evitarlo y seguir conversando y hablando sobre este tema, el establecimiento de reuso de bolsas, reuso de equipo. Ahora hay un movimiento, no sé si lo viste, que es
con el uso, nosotros aquí en Puerto Rico le decimos los sorbetos, en otros sitios le dicen los popotes, en otros sitios creo que le dicen los pitillos, que es para utilizarlo para absorber refresco, agua, entre otros, pues hay un movimiento para minimizarlo. Entonces Sí. es cuestión de continuar haciendo esto de a poquito, porque muchos poquitos hacen un montón. Entonces, esa es la intención. Así que nada, desde aquí es por ello también que uno de nuestros próximos programas, que ya lo tenemos para presentarle, es los nuevos cementerios verdes, que son este tipo de cementerio en donde no se utilizan cajas que se queden ahí por la eternidad, sino esta nueva idea de estos cementerios biológicamente amistosos con nuestro medio ambiente. Entonces, nuestra intención va a ser esa, tratar de seguir identificando aquellos temas que son importantes, aquellos temas que son en general que nos pueden dar esa mejor salud para cada uno de nosotros. Omi, de verdad súper agradecido porque estés con nosotros. Siempre es un placer y un privilegio tenerte aquí, el que compartas el conocimiento con cada uno de nosotros. Súper agradecido y espero que continúe estando como colaborador. Sí, no, cuentan conmigo, con nosotros, ¿no? Acá mi núcleo familiar, que se intercambia mucho conocimiento, ¿no? Siempre a la orden, y aprovecho para enviarle un saludo a nuestra familia. Bendiciones a todos. Y bien agradecido, Iván, de todo esto, por la invitación, pero más que eso, por todo, y con mucho orgullo, ¿no? Muy orgulloso de todo el esfuerzo que pone, que lo haces con tanto cariño, y eso se nota por encima, ¿no? Que cuánto cariño tú le inviertes a todo esto. Así que de parte de todos nosotros, muchas gracias a ti. Un abrazo. No, gracias, súper orgulloso de esa familia que nos ha dado todo lo que conocemos, nos dio estos principios que cada uno de nosotros hemos estado desarrollando, gente que son humildes, que para tener las cosas han tenido que trabajarlas, que sudarlas, que ganárselas por el esfuerzo. Así que, no, de igual forma, el reconocimiento y la admiración hacia ti, hacia Mariola, Manolo, todo el mundo que pone su granito de arena, al igual que cada una de las personas que todos los días salen de su casa con la esperanza de que van a regresar a su casa por las noches a poder descansar y poder estar con su familia. Así que nada, un abrazo fuerte a todos los que se conectaron. Gracias, esperamos que lo sigan disfrutando, que se conecten al canal, que miren los temas, que todos los sábados buscamos una nueva forma. Para el sábado que viene tenemos un colaborador que es de lujo. Tenemos a Juan Carlos Fernández Díaz, él es el director general de la Red Latinoamericana de Cuidadores, que va a estar con nosotros nuevamente discutiendo un tema dirigido a cuidadores. Así que separen la fecha, porque el sábado vamos a estar de lujo con Juan Carlos, porque siempre tiene temas súper interesantes. A todos los que se conectaron, gracias. Nos vemos el sábado. Cuídense mucho, pórtense bien, uso de mascarilla, no se descuiden, y hasta la próxima. Nos vemos después, Omi. Hasta luego. Bye, se cuidan. Hasta la próxima.